Para el Instituto de Estudios Constitucionales de la Asociación Caminemos, es un honor poder presentar el día de hoy al doctor Jorge Mario García Laguardia, que si bien se ha distinguido en la academia por sus conocimientos, es un jurista que conoce mucho de la Constitución y las constituciones de Guatemala. También, antes de ser reconocido académicamente como lo es ahora, es decir, fue desde su juventud un luchador por la democracia de este país, y que junto a otros líderes como Manuel Colón, como Adolfo Mijangos, como Francisco Villagrán Kramer, en su momento levantaron la voz y las banderas de la libertad contra las dictaduras en Guatemala. Eso también les valió el exilio, y pues si bien es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, su doctorado pues lo tuvo que ir a hacer a México y también allá en Florencia, en las Europas, como decimos, y podría decirse que es uno de los sobrevivientes que sigue contribuyendo a el esclarecimiento y a la democracia en Guatemala. Entonces, como digo, contar con él en el Instituto de Estudios Constitucionales es importante en la medida de que podremos discutir y podemos tener alguna plática esclarecedora respecto a las situaciones que muchas veces se están viviendo. Actualmente hay una confrontación política en nuestro país. El Instituto de Estudios Constitucionales no pretende posicionarse, pero sí a través de recurrir a la historia y a lo que ha sucedido en el pasado, cómo poder dar aportes para aportar positivamente hacia la democracia y hacia las posibilidades que pueda tener la sociedad guatemalteca. Así que muchas gracias, querido maestro, querido amigo. Quisiera mencionar alguna anécdota de la constituyente del 85, de la que me tocó ser parte. El 5 de diciembre, para ser más exactos, de 1984, la comisión redactora del proyecto de constitución presentó ante la plenaria de la Asamblea sus primeros 47 artículos, que tenían que ver con los derechos humanos principalmente. Sucedió en aquel momento que pidió la palabra el diputado Jorge Esquivel, que había sido constituyente de 1956, constituyente de 1965 y había sido canciller del coronel Carlos Castillo Armas. Y cuando él pide la palabra se queja porque no me han consultado. Su bancada lo había dejado afuera de la comisión de los 30, y entonces él aprovechó en ese momento para quejarse y hacer ver que no era así de fácil, digamos, presentar esos 47 artículos ahí. Y entonces, dentro de todas las cosas que él plantea, nos dice: no somos una nación africana que está naciendo a la vida hoy día. Nacimos a la vida en 1821 y nacimos con todas unas estructuras jurídicas afianzadas y propias. Como la Constitución actual pues cambió la estructura, entonces principiamos con el tema de derechos humanos y no con la estructura que habían tenido las constituciones anteriores, y esa es la queja de Esquivel. Pero él dice que en 1821 nacimos ya con instituciones.
Y entonces quisiera preguntarle a el doctor Jorge Mario García Laguardia, ¿qué fue lo que pasó en 1821 y cuáles fueron las tesis que se manejaron? Porque una cosa es la declaratoria de independencia y otra cosa es ya, es decir, el establecimiento de una constitución, es decir, que ya regule la vida en una nueva nación. Por favor. Bueno, dentro de un proceso general de América Latina, vinculado al proceso español de la época, se produce en ese momento el cambio del régimen de la monarquía absoluta que había estado vigente durante cientos de años por el régimen liberal, que establecía que el poder público debería estar dividido en tres instituciones: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y este es el marco general sobre el cual se inicia el proceso de independencia y la discusión de la primera Constitución, porque otro de los argumentos de ese movimiento liberal que venía de la Revolución Francesa era que todo esto se reconociera en una Constitución que estuviera vigente siempre y que diera estabilidad y jerarquía a las instituciones. Por eso es que estas instituciones vienen desde esa época. Y efectivamente en la independencia se planteó esto, y desde 1821 hasta 1838 existió un régimen constitucional moderno, nuevo, revolucionario, sobre el cual vivimos en Guatemala. Los grupos conservadores, su nombre lo indica, querían conservar las viejas instituciones y no cambiarlas. Por eso fueron calificados como conservadores. Y ellos se oponían a todos los cambios y lograron destruir en el 38 esta Constitución y establecer un régimen monárquico, aunque sin rey, estableciendo una presidencia vitalicia y estableciendo un régimen reaccionario, un régimen conservador durante mucho tiempo, hasta 1871. En 1871 se reinicia el régimen liberal que triunfa, en el cual se recogen todas las instituciones que estaban planteadas en el primer proyecto. Hubo ahí, digamos, ese primer proyecto entre 1821 y 1838, la República Federal, digamos, de Centroamérica, las Provincias Unidas del Centro de América. Y entonces, ¿qué instituciones había ahí? Porque prácticamente, digamos, uno de los principales problemas tenía que ver con la religión y la religión católica, y el peso que tenía en la economía y, por supuesto, en la mente de los guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, que a la final los conservadores se impongan en ese 1838? Eran los propietarios, ¿verdad? No solo eran conservadores políticamente, o por eso eran conservadores, sino que eran los propietarios y los dueños del país entero. Los criollos que le llama don Severo Martínez. Exactamente. Fíjese usted que había una finca en Cobán que tenía 2000 caballerías. Es decir, eso no lo podía recorrer un ciudadano propietario durante toda su vida montado en un caballo. De tal manera que eran propietarios y dueños del país que no podían conocer y no podían recorrer. Entonces trataron de plantear este régimen. Los liberales, por el contrario, los liberales querían distribuir el poder y establecer las instituciones democráticas de la Revolución Francesa.
Esto fue lo que lograron cuando triunfaron hasta en 1871 con García Granados y con Justo Rufino Barrios. Sin embargo, la constitución, digamos, de los liberales no se hace en el 71 ni en el 73, digamos, en que Justo Rufino Barrios asume después de García Granados, sino que esto se hace hasta 1879. Y hay unas palabras famosas de don Lorenzo Montúfar, cuando dice que esto era, esa constitución del 79 era como construir una jaula de hilos de seda para contener a un león africano, al referirse a, por supuesto, al general Justo Rufino Barrios. La constitución es una constitución pequeña en número de artículos comparado con todas las que han sido constituciones nuestras, ¿verdad? Pero, ¿por qué se tardaron tanto, digamos, en producir esta constitución? Lo hicieron conscientemente. Consideraban que una constitución solo servía para limitar a los poderes que podían hacer cambios fundamentales. Y entonces establecieron un cambio fundamental los liberales, estableciendo la necesidad de que hubiera un poder fuerte que no sirviera para perseguir a los adversarios, sino un poder fuerte para hacer cambios fundamentales, para hacer cambios estructurales, progresistas en los países. Y los liberales representan esa posición precisamente, ¿verdad? García Granados primero, pero mucho más Justo Rufino Barrios, establecen un régimen que sin constitución, que no la consideraban necesaria, establecieran los cambios fundamentales del país. En esa época, por ejemplo, se establecieron todas las instituciones en 10 años, instituciones sobre las cuales todavía estamos viviendo. Era la idea de la dictadura democrática, como ellos mismos le llamaron. Era un poder con fuerza, no para perseguir, sino para reformar y para cambiar. Por supuesto que el pensamiento que ahora podemos tener respecto a las situaciones que se vivieron en aquel entonces son diferentes. Ahora, como para calificarlas con el pensamiento actual a lo que sucedió, pero digamos, sí hubo ahí expropiaciones a la iglesia especialmente, y no solo expropiaciones, sino también, es decir, hubo persecución a la iglesia católica, especialmente para poder instaurar estos cambios que ahorita vemos pues, que todavía perviven, pero que en aquel momento significaron la extradición o el ostracismo de arzobispos y de curas y de órdenes religiosas, digamos. Esto era eso por un lado. Por otro lado, el tema de la tierra de las comunidades indígenas, digamos, se había construido, digamos, un régimen de dos repúblicas. Por un lado los ayuntamientos y por otro lado los cabildos de indios. Y ahí en esos cabildos de indios había terrenos comunales, el tema de las cajas de comunidad, las cofradías, como formas de vida. Y pues en su momento estos terrenos fueron expropiados, o estos ejidos fueron expropiados en función de el cultivo del café para insertar a Guatemala, digamos, en el mercado internacional o en el mercado mundial en el final del siglo XIX. Entonces, esto visto desde los ojos nuestros de ahora, es decir, no necesariamente era como llamarle un régimen liberal. Cuéntenme un poco de eso. Bueno, por eso se le llamó precisamente dictadura democrática, porque era una dictadura,
porque era un poder fuerte, centralizado, que servía no para perseguir y castigar a los adversarios del régimen, sino que servía para hacer los cambios necesarios para hacer avanzar el país. Y con base en esta teoría, Lorenzo Montúfar lo representa muy claramente y lo dice en un famoso discurso en el cual pidió que se nombrara presidente vitalicio Augusto Rufino Barrios, porque creía que con un poder suficiente y con una organización real se podría hacer cambios fundamentales en el país. Bueno, de hecho, la Constitución de 1879 hasta ahorita es la que, con algunos cambios no fundamentales, es la que más ha pervivido, porque prácticamente pervivió hasta 1944, ¿verdad? Hubo algunos cambios o algunas cosas. Parte del problema que hoy tenemos es las instituciones, ¿ah?, que se han venido creando a través de la historia, que recordemos pues que ahorita, este 15 de septiembre cumplimos 199 años y principiamos a recorrer ya el último año para el bicentenario. También es parte de lo que ahorita estamos viendo. ¿Qué tipo de instituciones, digamos, son las que más han pervivido o más han tenido, digamos, interiorizado los guatemaltecos, digamos, en ese sentido? Hubo, ¿cómo se llama?, instauración de un Senado a nivel centroamericano, en un momento, es decir, que no solo era el Congreso, sino que había un Senado. Hubo en algunos gobiernos Consejo de Estado aparte del Congreso. Generalmente siempre hubo una presidencia que duraba un periodo de 6 años y los diputados duraban 4, renovándose por mitad, digamos, que dice cada 2 años. Las alcaldías a veces eran electas popularmente, otras veces eran nombradas desde el centralismo del poder. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ¿qué impacto ha tenido, digamos, hasta la fecha en la sociedad guatemalteca? Yo creo que muchas de esas instituciones eran buenas desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista histórico. Eran instituciones buenas que se habían establecido en Europa y que habían servido para el cambio fundamental que allá se había producido. Pero en el país, los grandes propietarios de la tierra se posesionaron y se hicieron cargo de todas estas instituciones y las pervirtieron. De tal manera que desde el punto de vista teórico es importante que existan estas instituciones, pero más importante que existan es que se cumplan y que funcionen en la realidad, y eso es difícil cuando grandes intereses de propietarios se oponen a esto, y eso es lo que sucede en este país y ha sucedido durante todo el tiempo. Sí, de hecho es difícil poner de acuerdo, y especialmente, digamos, cuando los propietarios, en este caso, han tenido, digamos, mucho poder. Porque están las instituciones, pero es lo que ahora le llamamos instituciones cooptadas. En 1985 nosotros tratamos de buscar cómo recuperar algo, digamos,
Y entonces, el famoso artículo 39, digamos, que era el artículo de la propiedad privada, se pretendía, digamos, que en alguna medida, es decir, se recuperara el sentido que había tenido la propiedad privada en la Revolución del 44, que era una propiedad privada no utilitaria, sino realmente en función social. Y entonces, en ese 5 de diciembre, que se presentan los primeros 47 artículos que cuestiona Skinner Clay, uno de los artículos dice de esta manera, esa de la propiedad privada: se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona. Esto ya es un cambio respecto a lo que era el 44, porque en la Constitución del 45 eso está en el régimen económico, el tema de la propiedad. Aquí está dentro del tema de los derechos individuales. El Estado garantizará su ejercicio a todos los ciudadanos, emitirá las leyes y creará las condiciones que aseguren que el propietario se sirva de sus bienes en forma eficiente y útil, de manera que la propiedad privada cumpla una función social. Sí habíamos tenido un consenso en la Comisión de los 30 para que esto quedara de esta manera. Sin embargo, es decir, ahí se armó la de Troya y el tema este de la propiedad se convirtió como en el tema fundamental de choque, digamos, en la discusión de la Asamblea Constituyente. Es decir, un poco quería mencionar esto, digamos, adelantándome a todo. ¿Por qué? Porque es parte del problema. Es decir, que para que las instituciones puedan funcionar, para que un régimen, digamos, pueda estar orientado en función de la justicia social, y que sin embargo, es decir, esto pues prácticamente quedó echado por la borda en la Constitución actual de 1985. En todo el proceso constitucional de todos los países del mundo, un tema central, fundamental, es el de la propiedad. La propiedad absoluta, que es aquella propiedad sin condiciones, que establece que el propietario puede hacerse cargo de sus propiedades y hacer con ellas lo que quiera sin ningún control. Y el otro concepto liberal, que establece que la propiedad es del propietario, existe como derecho, pero además debe existir en función social. Siempre debe estar sujeta a ciertas limitaciones para que todo el pueblo sea beneficiado sobre eso en protección garantizada por la Constitución. Bueno, pues de hecho, la idea, digamos, en el instituto es ir trabajando, ir discutiendo este tipo de instituciones, digamos, que a veces o las copiamos o las traemos, pero que por las circunstancias particulares que tiene cada país no necesariamente dan el mismo resultado. Entonces, esa es la idea, digamos, de estas pláticas, principiando por este tema de la historia constitucional de Guatemala, que pues usted la ha trabajado con suficiente sapiencia, con suficiente ahínco, de forma que son varios los libros, digamos, que hay referido a esto, y pues su contribución, doctor, va a ser siempre bienvenida. Esperamos que el público pues nos envíe sus preguntas, de manera que el otro jueves, que es la próxima, ya abordemos el tema de la Constitución de 1945 y la Constitución del 85, para tratar de encontrar
bondades y defectos, digamos, que en la aplicación, digamos, de estos pactos sociales que han sido los más importantes del siglo XX para Guatemala, pero que ahorita pues todavía nos siguen conduciendo, ¿verdad? Aún con este tipo de problemas como el que ahorita se ventila con la Corte de Constitucionalidad, el Congreso y la propia Corte Suprema de Justicia. Así que si usted tiene algún comentario final. Solo podría decirles que me parece muy bien la planificación que ustedes están haciendo y el desarrollo de esta actividad, de tal manera que estoy a su disposición para que en la próxima semana sigamos discutiendo sobre este tema. Doctor, muchas gracias, muy fino, y pues para todos los teleaudientes, pues ahí estaremos, podrán enviar sus preguntas por chat y nosotros con todo gusto les estaremos enviando respuestas o solventando las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.